Hermano, buenos días. Estaba pensando que yo sufro mucho cuando veo tantas sillas vacías, pero el Señor hoy nos mandó gente de Cali para llenar las otras sillas, ¿cierto? Muy bien, bienvenidos los hermanos de Cali. Por allá acabé de saludar a John, yo lo había visto, la esposita me dijo Cristina, y tienen un niño con el nombre de Josué. Nombresote, ¿cierto? También Carlos Andrés. Eh, Con Carlos Andrés es muy especial para mí porque pues por el tamaño mío yo necesito otro hermano que sea así parecido a mí, ¿cierto? Para medir fuerzas de vez en cuando. O John Jairo, ¿no? John Jairo está también como que me puede servir. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, otra vez, uno. Vamos a leer del versículo 20 al 23. De pronto leamos desde el 19 mejor. Colosenses uno del versículo 19 al 23 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amado Dios, de nuevo, Padre, ponemos esta escritura delante tuyo para que nos guíe, Señor, y podamos sacar las verdades que están aquí fundamentadas, especialmente hechas para la iglesia, Señor. Agradecemos sobre todo, Padre, esta palabra tan bella, la reconciliación. Y Padre, dice esta palabra que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras en nuestra mente. Las malas obras, Padre, nos inundaban, nuestro corazón está inundado de maldad. Pero ahora, Señor, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, has, nos ha reconciliado. Y esto es una maravilla, Señor, poderlo mirar de nuevo, recordarlo, vivirlo, tenerlo presente todo el tiempo. Fuimos reconciliados. Dejamos pues este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero empezar porque hablando que la última vez que hablé de este tema, bueno, di una pasada, pero me pasa como me pasa tantas veces. Y es que después vuelvo y miro y entonces quiero volver a mirar o quiero volver a pasar por este texto y sacar otras cosas que puedo ver allí. Eh, Cuando uno mira o para que el apóstol llegue a este punto de hablar de la reconciliación de todas las cosas, lo que podemos ver es que esta es una respuesta anticipada al problema que viene padeciendo la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas ha sido atacada por falsos maestros, falsas herejías, falsas enseñanzas. Y entonces esta es una respuesta antes del apóstol Pablo tratar el problema. Ahora también había judaizantes que querían que los convertidos de Colosas no solamente pues siguieran al Señor Jesucristo, pero también quisieran las cosas que hacían los judíos, o sea, cosas de la ley. Eh, Hay una cosa muy especial para llegar a este punto y es que el apóstol Pablo, bueno, saluda como hace con todas las cartas que manda a las iglesias, pero luego comienza dando gracias a Dios, es decir, empieza a exaltar lo que Dios ha hecho en la iglesia y
el cuidado el abrir el corazón de la iglesia. La iglesia ha abierto el corazón a Cristo. Entonces él le resalta la fe en el Señor Jesucristo, el amor entre hermanos y también la esperanza que tiene. Entonces, y todo esto está enmarcado en el Evangelio. Entonces ellos habían oído el Evangelio y habían convertido al Señor y entonces su fe en el Señor Jesucristo era reconocida, su amor entre hermanos era reconocido, su esperanza era reconocida, pero luego vemos más abajo al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, perdón, orando de nuevo por los colosenses y dice que ahora ya tienes una petición. Dice más o menos textualmente, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hay una petición. ¿Qué es la petición? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En el versículo 9. Eh, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, esta petición es muy importante para la iglesia en Colosas, pero es muy importante para la iglesia hoy. Esta debe ser una de las peticiones más importantes, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, porque la iglesia va a ser atacada y ¿qué nos va a permitir permanecer firmes? El conocimiento que tenemos del Señor, el conocimiento que tenemos de su voluntad. Entonces, pero adicionalmente el apóstol les da, digamos, un impulso, los aterriza y les recuerda qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos. Y dice en el versículo 14, bueno, desde el 2 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos, no éramos actos, éramos extraños y enemigos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo 3 es clave, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas. Pareciera que las tinieblas no tienen poder, pero tienen mucho poder, hasta el punto que lleva al hombre a la condenación, hasta el punto que tiene al hombre esclavizado de una manera asombrosamente horrible hoy día. Entonces, pero la iglesia ha pasado de ese poder de tinieblas al reino de su amado Hijo, y es algo que debemos tener metido en los tuétanos para tener cómo estar firmes cuando vengan las falsas herejías, las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Usted va a salir a la calle y va a encontrar un montón de gente hablando cosas que si usted no está bien parado, usted se va a dejar mover aún. De pronto hasta deja entrar alguna falsa enseñanza en su corazón y va a tener problemas. Luego lo que vemos a partir del versículo 15 es una respuesta total del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas respecto a esta herejía. Pero, como les dije anteriormente, el tema del que quiero hablar un poquito es la reconciliación. Entonces, a partir del versículo 20 y el 21, uno de los temas principales es la reconciliación. Ahora, la reconciliación para nosotros, los creyentes, es de mucho valor. Ojo que no es una palabra puesta ahí. Sí, nos reconciliamos con Dios, sí, antes. No, no, no. Es que pasamos de ser enemigos a amigos de Dios. Entonces la reconciliación no es cualquier cosa que podamos tener ahí como algo que podemos pensar y después olvidar. No, la reconciliación para el creyente debe de ser del más alto valor, porque siempre nos está recordando quiénes éramos y ahora quiénes somos. Esta reconciliación nos recuerda algo que quiero pensar de nuevo, y es que estábamos en contra de Dios. Éramos pecadores y ese pecado nos separaba de Dios. Y la reconciliación viene y hace el trabajo tan especial. ¿Quién trajo la reconciliación? El Señor Jesucristo. Él aparece en nuestras vidas para reconciliarnos por Dios.
Pero esta reconciliación no fue que él venga, Señor, le presento a Javier, Javier ya no quiere, ya Javier quiere ser otro, como que quiere ser buena, no fue de esa manera. La reconciliación por medio del Señor Jesucristo nos habla que fue por medio de su muerte, de su sangre, de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué es de alto valor la reconciliación para nosotros? Porque está implicada la muerte del Señor Jesucristo. Porque la base de esta reconciliación es el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Tan claro, ¿cierto? Ahora, este tema es muy importante, el tema de la reconciliación para los colosenses y para la iglesia hoy día. Los falsos maestros decían que el Señor Jesucristo no era Dios, era un Dios o era incompleto para ser Dios. Pero lo que el apóstol Pablo nos enseña del versículo 15 al 20 es que en el Señor Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Él es completamente Dios, Él es el suficiente Dios, el perfecto Dios. Entonces, agradó al Padre. Esta es una de las cosas más bellas en el versículo 19. Fue de agrado total al Padre que en su Hijo, el Señor Jesucristo, habitara toda la plenitud de la deidad, plenamente Dios. Entonces, partamos de ahí que el Señor Jesucristo es plenamente Dios. Y es que plenamente Dios vino a entregarse para reconciliarnos con el Padre. Ahora, pero estos maestros son persistentes, los falsos maestros son persistentes. Las falsas doctrinas serán siempre persistentes, siempre. Y entonces ya decían, es que el Señor Jesucristo no es suficiente para reconciliarnos con Dios. Ellos tenían un montón de cosas, que había que hacer esto, que habían un montón de espíritus que venían y entonces uno tenía como que subir por una escalera de pronto para llegar a reconciliarnos, o sea que el Señor Jesucristo no era suficiente para la reconciliación con Dios. Pero la respuesta del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que Dios reconciliará todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Versículo 20, que creo que es donde nos vamos a centrar, dice, y por medio de él reconciliar, por medio de él está hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles cosas? Y la respuesta dice las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, esta reconciliación es una reconciliación impresionante. ¿De qué manera el Señor reconciliaría todas las cosas? Dice, haciendo la paz. Que podemos pensar también en reconciliación, van de la mano estas dos palabras, pero la palabra paz significa armonizar, pacificar. Va a haber una armonía entre Dios y todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, mediante la sangre de su cruz. Y aquí viene lo más importante. Esta reconciliación solo se puede llevar a cabo mediante la sangre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo es una bellísima metáfora para hablarnos del sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando encontremos la sangre, debemos pensar en sacrificio, en su muerte, en su entrega. No debemos pensar es que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder y comienzo a andar con la sangre del Señor Jesucristo para todos lados. No es de eso lo que está hablando. Está hablando del neto sacrificio. ¿Cómo serían reconciliadas todas las cosas? Mediante la sangre, mediante la entrega, mediante la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, ahora encontramos en el Nuevo Testamento 3 pasajes que nos hablan de reconciliación. Solamente se los nombro, casi yo estoy seguro que muchos con solo nombrar saben dónde están. En Romanos 5,
Versículo 10 y 11 nos habla de reconciliación. En segunda de Corintios, ¿alguno recuerda qué pasaje está la reconciliación? Segunda de Corintios. Sí. Ay, no, como que me equivoqué, no. Jaimito, ya a partir del capítulo 5, versículo 17 al 21, está bien explicado la reconciliación y el ministerio que tenemos de la reconciliación. No se nos olvide como creyentes, eh, el hermano Olmey hace unos días explicó lo de los ministerios y quiénes iban a manejar los ministerios. Pero cada creyente está capacitado para tener el ministerio de la reconciliación. Es decir, para llevar a Cristo a las personas, para que las personas conozcan a Cristo y las personas se pongan a paz con el Señor. Y el otro pasaje, bueno, hablé de tres, ¿cierto? Romanos 5, 10 y 11, segunda de Corintios 5 a partir del 17 hasta el 21 y Colosenses 1 del 20 al 23. Ahora, tanto en Romanos como en segunda de Corintios, la palabra griega que se utiliza para reconciliación es catalazo. A veces no es tan bueno hablar del griego, pero en este caso es muy importante. Muy importante. ¿Qué traduce la palabra catalazo? Traduce cambiar mutuamente. Entonces hay un problema entre dos personas, pero las dos personas tienen un cambio mutuo para poderse reconciliar. También habla de componer una diferencia. Ahora, esto nos lleva a pensar en dos personas que que tienen que arreglar algo que los separa y que los lleve a estar juntos. Entonces, esto nos puede hablar de un padre y un hijo, o una madre y un hijo o una hija, dos hermanos, dos amigos, pero el que más me gusta es los esposos. Pero yo me quito las gafas para ver bien. Los esposos, cuando hay reconciliación, eso es hermoso, ¿cierto? La reconciliación, cuando hemos tenido una pequeña discusión y estamos molestos y algo no nos cuadra, luego viene la reconciliación y ese momento es especial para nosotros los esposos. Entonces, de eso nos habla esta palabra catalazo. En este caso, de lo que estamos hablando, está hablando de Dios, el hombre y el hombre, o el hombre y Dios. Ahí el hombre está separado de Dios, es enemigo de Dios. Entonces esta palabra catalazo habla de componer o de arreglar esta diferencia que hay entre Dios y el hombre. Ahora, es fácil pensar que el hombre, por causa de su pecado, es enemigo de Dios, está lejos de Dios, viene el Señor Jesucristo y por medio de su sangre, su sacrificio, lleva al hombre pecador con su pecado perdonado a reconciliarse con Dios. Esto lo entendemos. Entonces, Romanos y Corintios nos habla de la reconciliación de dos personas. Ahora, en Colosenses, la palabra griega para reconciliación tiene un pequeño cambio y es apocatalazo. Tiene una preposición antes de catalazo y es apo. En Colosenses, como decía, tiene una preposición añadida para quedar apocatalazo. ¿Qué significa reconciliar totalmente? Ese es el significado. Reconciliar totalmente. Entonces, la preposición apo hace un trabajo impresionante en la palabra catalazo y es que la intensifica, le da una magnitud impresionante, la potencializa, lo que la, la hace más amplia. Entonces, la palabra apocatalazo nos habla de una reconciliación total. Aquí la reconciliación no es entre dos personas, es el caso Dios hombre solamente. Otra vez leyendo el versículo 20 dice,
y por medio de él reconciliar todas las cosas. Si miramos el 21, nosotros éramos extraños y enemigos y nos ha reconciliado. Pero aquí está hablando de reconciliar todas las cosas, apocatalazo. Lo que podemos ver es una reconciliación total de todas las cosas. Apocatalazo nos habla de totalmente reconciliado, completamente reconciliado, absolutamente reconciliado. Pero hay algo más. En Romanos 2 y en 2 Corintios, el apóstol Pablo está presentando la reconciliación como una de las formas de ver la salvación. Cuando hablamos de reconciliación entre Dios y nosotros, estamos hablando realmente de salvación. En otras palabras, fuimos presentados delante de Dios como enemigos y salimos como amigos, es decir, reconciliados. Bueno, hay otras formas de ver la salvación o palabras que nos llevan a la salvación. Por ejemplo, redención. El hombre es presentado delante de Dios como esclavo, pero es rescatado por Dios. Y hay otras como justificación, adopción, el perdón, por ejemplo, que nos hablaba ahora en el versículo 14. Por ejemplo, la adopción. Éramos extraños, nos dice el versículo 21. Entonces, somos presentados delante de Dios como extraños, pero Él nos adopta como hijos. Entonces, en este Romanos y 2 Corintios, el apóstol está hablando de la reconciliación netamente de la salvación. Ahora, en el mismo Romanos y 2 Corintios, no tiene en contra, aunque todas las iglesias han sido atacadas, pero en el momento de presentar lo de la reconciliación no tiene una herejía encima o no hay falsos maestros molestándose. Solo está expresando una forma especial de la restauración de las relaciones entre Dios y el hombre. Dios y el hombre vuelven a tener armonía. Ya no son enemigos, sino amigos. Se termina la guerra y pasamos de enemigos a amigos. Y yo creo que todos los, ojalá, ¿no? Ojalá que todos los que estamos aquí hayamos vivido ese momento. Que no estemos luchando contra Dios, sino que seamos sus hijos. Ya no seamos extraños, sino amigos. Ya no seamos esclavos, sino libertados. Ya no tengamos el pecado encima, sino que ya seamos perdonados. Pero en Colosenses es diferente. El apóstol en Colosenses está hablando duro. Está diciéndoles un momentico, porque en Colosas lo que realmente está haciendo el apóstol Pablo es peleando en contra de los falsos maestros, en contra de la falsa enseñanza, en contra de la falsa doctrina, en contra de la herejía, en contra de los judaizantes. Se está oponiendo a todos los que dicen que el ser humano no podía ser reconciliado con Dios mediante el Señor Jesucristo únicamente. La respuesta del apóstol Pablo es que en el Señor Jesucristo hay total, absoluta y completa reconciliación. Y esto nos da una enseñanza muy especial. Y es a la iglesia. Y es que a veces caemos en la tentación de pensar que el Señor Jesucristo no es suficiente. A veces para nuestra vida, a veces para nuestros problemas, a veces para nuestras crisis. A veces pensamos que necesitamos al Señor Jesucristo y algo más. Y eso era lo que querían meter estos hombres allá en Colosas. Ustedes creyeron en el Señor Jesucristo, qué bien, pero tienen que hacer algo más. Tienen que hacer algo más. No.
El Señor Jesucristo, la respuesta del apóstol Pablo es, el Señor Jesucristo es suficiente. ¿Ustedes creen eso, hermanos? El Señor Jesucristo es suficiente. Entonces, a veces nosotros tenemos ese comportamiento como si Él no fuera suficiente para llenar nuestras vidas. A veces creemos que tenemos que hacer, es decir, nosotros los creyentes tenemos que responsabilidades de creyentes y cosas que hacer como creyentes. Pero no puedo pensar que yo necesito al Señor Jesucristo y algo más porque es que Él no puede darme todo lo que yo necesito. O Él no puede hacer por mí todo lo que yo necesito. Y ahí es donde a veces como iglesia o como creyentes fallamos. La mentira satánica de todos los tiempos, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo no es suficiente. Es decir, necesitamos al Señor y algo más. Está bien creer en el Señor Jesucristo, pero necesitamos hacer un montón de cosas. Y a veces es antes de creer en el Señor Jesucristo. A la gente le comienzan a decir, ¿cierto? Ah, es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, cuando la Biblia nos manda solo a creer en Él para salvación. Entonces, ya vimos que el Señor Jesucristo es plenamente Dios, pero también que su reconciliación es total, absoluta y completa. En otras palabras, Él es suficiente para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esas cosas? ¿Están en la tierra y están en el cielo? Si pensamos en Génesis 1:1, dice, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes pueden notar que todas las cosas que necesitan ser reconciliadas están en los cielos y en la tierra, o en la tierra y en los cielos. Pero lo que vemos también es que el Señor Jesucristo empieza su creación con los cielos y la tierra y comienza a crear otra serie de cosas que todo lo podemos ver ahí en Génesis. Y llega al versículo 31 y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Entonces, ¿por qué todo lo que es bueno necesita reconciliación? Entonces, lo que vemos es que el pecado no solamente nos apartó de Dios, sino que el pecado acabó con todo. El pecado acabó con todo. A veces no entendemos y a veces cuando hablamos con la gente no entendemos que el pecado hizo un daño grandísimo en la naturaleza, en todo lo creado. Dice, bueno, en el capítulo 3 de Génesis encontramos la desobediencia de Adán y Eva. Y el pecado de Adán y Eva o esta desobediencia no solo tuvo consecuencias funestas para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, para toda la creación, para todo el universo. Tuvo consecuencias fatales para todo el universo. Dice en Génesis que el hermano me lo va a poner aquí, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, en ese momento en que el Señor está teniendo el encuentro con Adán y Eva, y ellos están echándose la culpa entre ellos, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Adán no tenía que obedecer a su mujer, sino a quién, a Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y aquí viene la consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, lo que vemos es que
A causa del pecado, Dios maldijo toda la creación. Y aquí dice la tierra, pero en otro lado nos habla de toda la creación, o nos habla de la creación. Antes, el pecado de Adán y Eva era, antes de que Adán y Eva pecaran, pues la tierra producía lo bueno, pero después de la maldición, y aunque se produce todavía lo bueno, pero ahora está entre espinos y cardos. Antes no existían espinos y cardos. Los espinos, espinas como aguijones. Los cardos también es una mata espinosa. Y los que saben de agricultura, que yo sé que aquí hay varios que han sido levantados en el campo, saben que más rápido brota de la tierra la maleza, lo que no sirve, lo que no se ha sembrado, que el buen fruto, que la semilla que sí se ha sembrado. Más rápido brota lo malo. Espinas y cardos, que antes no existían. Y cuando pensé en esto, pensé en ese, que aprovecho para darles gracias a todos porque muchos me manifestaron, yo no sé por qué yo fui a Pasto y muchos estaban orando por mí, se comunicaron conmigo, me llamaron y yo disfruté mucho el viaje a Pasto porque precisamente viendo la naturaleza es bellísima para ese departamento, Cauca y Nariño es bellísimo. Y, pero si nos asombra, el mundo mantiene asombrado inclusive con la madre naturaleza, hasta el punto que la madre naturaleza ha opacado a Dios. Parece que Dios no hubiera hecho la naturaleza. Pero si nos asombra la naturaleza estando con maldición, ¿cómo será cuando esa maldición sea levantada? ¿Ustedes se imaginan eso? Si nos asombran cuando a veces pasa un señor por la casa con un triciclo vendiendo un montón de verduras y las trae también acomodadas que le dan ganas de comprar y uno dice tan bonita esta cebolla y estos tomates como están y quiere uno comprar las verduras. Y eso lo produce la tierra, pero ¿se imaginan cómo serán los productos? ¿Cómo será lo que la tierra produzca sin maldición? Hermanos, es posible que lo que yo diga aquí ahorita, de pronto alguno me va a refutar después, pero por lo que yo veo en la Biblia, eh, puedo pensar que el universo está en rebelión contra Dios por causa del pecado. Por lo tanto, la promesa es que Dios lo va a reconciliar. Yo me ponía a pensar en esto, ¿cómo así? Si vemos al sol haciendo su trabajo, si vemos a la luna haciendo su trabajo y vemos la naturaleza, pero a veces vemos a la naturaleza desbordada, haciendo un montón de catástrofes, a veces haciendo un montón de cosas, dañando a la humanidad en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Cabe resaltar que dentro del universo están los cielos y la tierra. Eh, y el universo es completamente creación de Dios. Ahora me gustaría decir algo rápidamente sobre los cielos. El apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios 12:2 que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Eso significa que debió haber un primer cielo y un segundo cielo. Y acá tenemos otros dos cielos, ¿cierto? Otros dos cielos, entonces ya serían 5. Entonces, Deuteronomio 10:14, hermano Gerson. Casi que le digo Cheo, pero perdóneme, hermano. Dice en Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solo lo utilizo pueden leerlo en su casa el resto, para saber que la Biblia nos habla. Hay mucha
respaldo bíblico para hablar de los tres cielos. El primer cielo, lo voy a hablar rápidamente, es el cielo atmosférico, donde están las nubes y donde vuelan las aves. Ustedes pueden ver eso en Génesis 1:20. El segundo cielo es el cielo estelar, otros le llaman cielo astronómico, que es donde están los meteoritos, galaxias, sol, luna, estrellas. Génesis 15:5 lo pueden mirar. El tercer cielo, pues, parece una redundancia, pero lo llaman cielo celestial o la morada de Dios o donde habita Dios, y allí pues hay ángeles, serafines y querubines. Ahora, esta sí me la van a responder todos, yo creo. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿qué qué? Que estás en los cielos. Entonces, el tercer cielo a donde el apóstol Pablo fue llevado es donde Dios habita. Pero se cree, esto que voy a decir es, solo se cree, no sé si compartirlo o no, pero se cree que en el segundo cielo es donde se encuentran operando las huestes espirituales de maldad por un versículo, Efesios capítulo 6, versículo 2, hermano. Y también en Efesios capítulo 2 nos habla en el versículo 3 del príncipe de la potestad del aire. Y un hermano que vino hace un tiempo nos enseñaba algo sobre eso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa palabra celeste nos está hablando de cielo. Entonces, regiones celestes se puede referir a las regiones celestiales. Eh, a esa zona que se encuentra más allá del cielo atmosférico. Pero no quiero dejarlo ahí, eh, pero pienso que esta batalla, algún hermano nos enseñaba que se libraría en el aire, creo que algo así nos enseñó un hermano un tiempo atrás. Pero miremos otro pasaje de la Biblia rápidamente para mirar otras cosas. Romanos 8, si se pueden ubicar ahí, ahí sí hay que ubicarse, pero el hermano lo va a tener aquí. Romanos 8. Un hermano en la cena utilizó Romanos 8. En Romanos 8 hay un personaje central. ¿Cuál es? Nos habla mucho de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8. Lógicamente también habla del Señor Jesucristo. Pero en Romanos 8:18 dice lo siguiente. Pues tengo por cierto, si estamos sufriendo en este momento aflicciones y vamos a sufrir aflicciones en la tierra, en estos días el hermano me recalcaba eso, o ayer en la reunión de varones recalcamos el tema, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces va a haber un momento especial donde va a haber un giro, un cambio para el creyente. Dicen Colosenses, es decir, en Filipenses 3, 20, 21, hermano, dice lo siguiente, mas nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Recuerden que Él está sentado a la diestra de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo nos humilla para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. Entonces, este par de versículos nos hacen ver un momento especial en la vida del creyente que tiene que ver con la reconciliación. Pero ahorita, ¿por qué utilizo estos dos versículos? Porque sigue la parte que nos interesa y espero en 5 minutos poderlo presentar rápidamente. Versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de qué. ¿Cómo? Si están leyendo, vuelvo y les repito, Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de qué? De la creación. ¿De qué está hablando? De la creación de Dios, cielo, tierra
Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando seamos transformados, ese giro especial, la creación también va a ser reconciliada. La creación está esperando ese momento en que los hijos de Dios tengan esa transformación total. Cuerpos nuevos, nuevas personas. Dice eh, la palabra, aquí hay unas palabras buenísimas y es la palabra anhelo. La creación es increíble, la creación está a la expectativa y la palabra traduce una expectativa intensa, como cuando, como cuando una mujer dice, ese hombre sí que es intenso, o el hombre dice, esa mujer es muy intensa. Pues aquí la creación tiene una expectativa intensa de que llegue ese momento especial. Ese momento especial. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación. Es aguardar. El versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, y esta palabra es cruel. Aquí esta palabra es muy cruel. Vanidad. La palabra dice que la creación fue sujetada a vanidad, y esta palabra vanidad nos habla de inutilidad. Pareciera que la creación es inútil, pero vemos también la misericordia y la gracia de Dios con la creación que nos produce todo a pesar de. Entonces, también nos habla que fue moralmente, la palabra vanidad nos habla de depravación. Entonces, lo que podemos ver es que la creación tiene un problema serio. La creación tiene un problema serio. Ahora, la creación no fue sujetada por su propia voluntad, sino a causa del pecado del hombre. Ahora, eso nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y este versículo es maravilloso porque Dios sujeta la creación en vanidad, pero le da esperanza. Un día esa vanidad tiene que desaparecer. Va a llegar la reconciliación para la creación. Versículo 21 dice, porque también la creación misma, nos da otra respuesta, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo nos está definiendo la creación? Tiene muchos problemas la creación a causa del pecado. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra vez el giro. Cuando esa libertad o esa transformación, esos cuerpos gloriosos que nos habla Filipenses, ese momento especial, la creación también va a ser libertada. Porque recuerden, nosotros aquí estamos reconciliados y somos salvos en posición, pero un día se va a consumar, un día eso va a ser una realidad. Va a ser una realidad, tendremos cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos, el pecado no nos puede tocar, la carne va a desaparecer y no vamos a pecar más. Vamos a ser, dice, semejantes al Señor, al cuerpo del Señor. Versículo, ¿dónde iba? Dice el versículo 22, porque sabemos, ¿qué sabemos? Dice que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí quiero resaltar algo, la creación no tiene dolores de muerte, sino dolores de parto. Y las mujeres saben muy bien eso. Aunque nosotros los hombres cuando nos da los cálculos al riñón, podemos hablar de dolores fuertes. Entonces, dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la posición del creyente. Al igual que la creación, nosotros también queremos que ya nuestros cuerpos sean transformados. Anhelamos eso, es lo que la Biblia nos dice. Ahora, rápidamente, este punto lo pueden buscar en su casa, Isaías 11, donde nos describe esta redención o esta reconciliación de la creación con Dios, o va a ser reconciliada la creación, va a ser levantada la maldición. eh, y nos habla, por ejemplo, en Isaías, que ustedes pueden mirar en su casa, donde nos habla de morar el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Entonces, ¿a dónde está apuntando esta reconciliación o este momento único? Está apuntando, y hay una promesa en Isaías 65 donde nos dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, no vendrá más al pensamiento, eso va a desaparecer de nosotros. Ya no habrá más memoria de esas cosas. Segunda de Pedro lo pueden leer también en su casa. Bueno, yo lo leo rápidamente, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Apocalipsis 21 también lo pueden leer. Salmo 102, versículo 25 y 26 también tiene una cosa especial. Conclusión rápidamente, mis queridos hermanos, Dios va a reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pero tengo que hacer una salvedad antes de terminar, porque algunos se pueden ir pensando, todas las cosas, quiere decir que todo es todo. Hay cosas que no están hechas para reconciliación. Por ejemplo, el diablo jamás podrá ser reconciliado con Dios, ni los demonios, ni las huestes espirituales de maldad. Pero peor aún, hermano, y para que nos duela, y aquí quiero quedar, los incrédulos. Si se muere siendo incrédulo, no podrá ser reconciliado. Si alguien se muere sin creer en Cristo, no podrá ser reconciliado. Y eso es terrible, ¿cierto? Conclusión, el universo va a estar en armonía con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Y te agradecemos, Padre, porque podemos ver en las Escrituras ese plan maravilloso tuyo de reconciliación. Y Padre, aunque el tiempo no nos dio para hablar un poquito de la reconciliación de nuestra, pero el plan tuyo, Padre, es la reconciliación. El propósito es por medio o el que va a reconciliar consigo todas las cosas es por medio de este sacrificio, esta entrega del Señor Jesucristo. Nosotros, ya el creyente ya ha sido reconciliado, ya no es extraño, ya no es enemigo. Y Padre, esto nos lleva a pensar una vez más en la grandeza de la entrega, el sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Dejamos todo en tus manos y oramos, Padre, por la reunión de la predicación del Evangelio en la noche. Y todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.